Le damos muchas gracias a Dios, hermanos, que podemos hoy, en esta mañana, reunirnos, seguir con nuestro estudio de las Escrituras, con el propósito de que Cristo sea formado en nosotros. Una de las frases que siempre uso es: ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Pero creo que también deberíamos de hacernos otra pregunta. ¿Jesús hizo lo que yo estoy haciendo? Y yo creo que esas dos preguntas hay que responderlas siempre. Porque a veces nos quedamos con la primera: ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Pero después debemos de también contestar: ¿acaso lo que yo hago es lo que hace Jesús? Entonces conoceríamos nuestros caminos y conoceríamos si estamos cumpliendo con lo que Dios nos está mandando. Si yo respondo a la pregunta: lo que yo estoy haciendo lo hacía Jesús, entonces me daré cuenta qué camino estoy yo caminando. Y es que el reino de los cielos, amados hermanos, es algo que el ser humano se tiene que apropiar de él. Y es en eso en lo que consisten estas dos parábolas que vamos a analizar, aunque hoy vamos a ver una y la semana pasada la otra. Como decíamos, las dos primeras parábolas, la del sembrador y el trigo y la cizaña, nos hablan de los obstáculos, de las problemáticas y de aquello que el enemigo sembró en el mundo y que obstaculiza o quiere obstaculizar la obra de Dios. Las siguientes dos parábolas, la de la semilla de la mostaza y la parábola de la semilla de mostaza y la levadura, nos habla precisamente del poder que tiene el reino para expandirse y para llevar a cabo su propósito en medio de cualquier circunstancia adversa. Y estas dos parábolas que vamos a ver hablan de la apropiación que debe de hacer el ser humano en el reino de Dios. ¿Cómo se puede apropiar del reino de Dios? De eso hablan estas dos parábolas siguientes. Así que vamos a buscar, amados hermanos, el Evangelio de Mateo en el capítulo 13, en el versículo 44. Mateo 13, 44. Yo he titulado a esta enseñanza: Apropiación del reino de los cielos. Apropiación del reino de los cielos. Y dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 13, versículo 44: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta parábola, hermanos, como acabo de decir, fue dada con el propósito de mostrar cómo alguien entra y se apropia del reino de los cielos. ¿Y cuáles son sus implicaciones también? El costo y el valor del reino de los cielos. La costumbre, sabemos que en la antigüedad era de guardar o esconder las cosas de valor. De hecho, aún en nuestro México, ¿verdad? En los tiempos de la Revolución metían las monedas, los centenarios de oro o de plata, las monedas de plata, las cosas valiosas, las metían en un jarrón y las escondían debajo de la tierra. Pues eso también pasaba en Palestina, donde está ubicada esta enseñanza, donde Jesús la dio. Porque recordemos que el pueblo de Israel continuamente fue gobernado, continuamente fue llevado, habiendo participado en guerras, y muchas veces fue llevado cautivo. Entonces la gente escondía sus cosas en los terrenos, en los campos, de tal manera que cuando vinieran del exilio volvieran a buscar ese tesoro y lo pudieran encontrar. De ahí las historias de los tesoros escondidos, de que incluso aquí había gente que hacía mapas para encontrar esos tesoros. Así que es algo que es común eso. También nosotros en la investigación que hice es que la ley rabínica estipulaba que si alguien encontraba dinero, comida, fruta o algún enser
dispersa en un campo le pertenecía si se desconocía al dueño o él se apropiaba de él. Así es que ahí nos damos cuenta que legalmente también podría alguien apropiarse de eso. Conociendo Jesús todas esas implicaciones y todas esas cosas, Él a través de una cosa común, porque las parábolas son eso, son unas enseñanzas del reino de Dios o misterios del reino de Dios con cosas comunes que toda la gente manejaba. Entonces Él les dice que el reino de los cielos pues es semejante a un tesoro escondido. En la parábola entonces del tesoro escondido vemos el proceso de la apropiación del reino, el costo y el valor del mismo. Está descrito en dos etapas. La primera etapa de la apropiación del reino está en la primera parábola, que es la parábola del tesoro escondido. Y la segunda etapa está escondida en la perla preciosa, que es la semana que entra vamos a analizar y vamos a ver qué es lo que Dios nos dice de cómo nosotros podemos apropiarnos del reino de Dios. Así, amados hermanos, debemos de entender que el ser humano, en su pobreza espiritual, su necedad, su rebeldía, su incredulidad, su pecaminosidad, no ve la riqueza del reino. No está apto para visualizar la riqueza del reino, que además está escondida. Porque lo que Jesús quiere enseñar es que la riqueza del reino de Dios está escondida. No cualquiera la encuentra. Así nosotros podemos ver, amados hermanos, en Mateo capítulo 4, verso 17, cómo Jesús dijo unas palabras que son muy reveladoras. Mateo 4, 17. Dice: desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así nosotros vemos que para podernos apropiar del reino de los cielos, tenemos que responder al llamado al arrepentimiento. El llamado al arrepentimiento es como el indicio que nos dirige hacia encontrar el tesoro escondido. Y yo creo que nosotros, antes de venir a Cristo, lógicamente, nos arrepentimos de muchas cosas que hicimos. Pero ¿qué tal en Cristo, hermano? Que seguimos a veces equivocándonos, y yo espero que sea a veces, porque hay gente que ya se le hizo costumbre equivocarse a cada rato, y eso ya es practicar el pecado. Y si tú estás practicando el pecado, pues más vale que te arrepientas, porque vas a tener consecuencias tarde que temprano. Comúnmente los jóvenes piensan que no les va a pasar nada después de todas las cosas malas que están haciendo. Pero recuerden que Dios no puede ser burlado, y que si tú no te arrepientes de las malas acciones, un día, Satanás te va a cobrar la factura. Una de las cosas que más nosotros, digo, todo pecado, ¿verdad?, es toda injusticia, y todo pecado es malo a los ojos de Dios. Pero hay uno del cual Dios nos manda a huir de él. O sea, literalmente echarnos a correr, a no ser parte ni tantito. Y eso es a la fornicación. La Escritura dice: huir de la fornicación, porque cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea, se está suicidando solo. Es como alguien que se está cortando las venas, que se está cortando la yugular, o que se puso la cuerda para colgarse. Aquel que está fornicando, bueno, pues se está suicidando solo. Y en la primera carta a los Corintios nos vemos el ejemplo de una persona así, a la cual Pablo manda a que sea entregado a Satanás porque practicaba la fornicación. Porque él les había dicho
que la manera de que esa persona obtuviera el perdón era a través del lavamiento, a través de que esa persona se arrepintiera de sus acciones. Pero al ver Pablo y al recibir el mensaje de que esa persona no se quería reconciliar con Dios, entonces dice Pablo: entréguenla a Satanás para que en su cuerpo pague por causa de su pecado. Porque lo que nosotros debemos de aprender es que el cristiano que está pecando va a sufrir en su cuerpo el pecado. Va a sufrir las consecuencias de su pecado. Aunque es salvo, va a sufrir. Va a sufrir en la vida por causa de su pecado. Y después dice que, y cuando sea juzgado su espíritu en el día de Jesucristo, sea salvo. Y a mí me llamó la atención mucho eso que estaba yo leyendo en la semana. Porque la Biblia dice que cuando nosotros morimos nos vamos de inmediato con Dios. Dice Colosenses: ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. O sea, automáticamente vamos al cielo. Pero ¿por qué dice que esa persona que ha fornicado, que era cristiano, que además era un joven que andaba con la madrastra, con su madrastra, dice que fue juzgado hasta el día de Jesucristo? Entonces, ¿qué pasó cuando él murió? ¿Y en dónde estuvo mientras vino el juicio? Y Dios, ¿verdad?, en su gracia le otorgó la vida eterna. ¿A dónde estaba? Sería bueno preguntarle a Dios y que Él nos revelara. Así que, amados hermanos, es importante que nosotros consideremos esto, porque el reino de los cielos no lo debemos de tomar a la ligera. Si nosotros ya nos hemos apropiado del reino de Dios, si nosotros hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, no debemos de tomar a la ligera el reino de Dios. Y ahorita vamos a ver esos puntos importantes que tenemos nosotros que aprender. Pero también Jesús dijo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, versículo 20, Lucas 17, 20, Jesús dijo estas palabras: preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo ahí, porque el reino de Dios está entre vosotros. De esa manera Jesús en ese tiempo les estaba enseñando a esa generación que Él era el precursor del reino de Dios. Que de hecho Juan el Bautista había preparado el terreno para que el reino de Dios fuera presentado. En la antigüedad salía un hombre, salía un enviado antes a un poblado diciendo: el rey viene, el rey viene. Y él preparaba el camino del rey. Posteriormente el rey hacía su aparición y todo el mundo ya estaba listo para recibir al rey. Así Juan el Bautista hizo esa labor. Él allanó el camino. Él fue el anunciador del reino de Dios. Y cuando vino Cristo, Él empezó a anunciar los principios, los preceptos, la vida moral, la actitud que debería tener la gente que quería acceder a este reino, el reino de los cielos. Y nos dejó desde el capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7 los principios morales que un cristiano debe de tener. Así que nosotros tenemos todas las bases anunciadas de parte de Jesús del reino de los cielos. Pero la Biblia dice que ese tesoro estaba escondido, hermanos. Por lo tanto, nosotros discernimos que no todos tenían acceso a él. No todos lo podían ver. De hecho, la Biblia describe a un hombre que lo encontró. La pregunta sería: ¿cuántas veces pasó por ahí? ¿Estaría trabajando? ¿Era un jornalero? ¿Simplemente pasó por un terreno y lo vio? No sabemos, la Biblia no lo dice, pero lo que sí dice es que lo encontró. Y así vemos, hermanos, mucha gente que vive para sí mismo de una forma egoísta,
hace lo que bien le place, cree que eso es vivir la vida, pero sin descubrir el tesoro escondido del reino de Dios. Que practicar una religión o creer algo es el bien del hombre, aunque lo que cree no es lo que enseña la Biblia. Y eso es trágico de la gente que practica una religión, pero no sabe o no puede ver si eso es lo que realmente el precursor del reino de los cielos está pidiendo para que nosotros podamos acceder al reino. Así que mucha gente tiene muchas prácticas religiosas, tradicionales, pero ¿será eso lo que pide Dios? ¿Será eso parte del reino de Dios? Eso es lo que a la gente le toca investigar. Por eso cuando alguien encuentra el reino de los cielos, encuentra un gran tesoro, encuentra algo verdaderamente valioso. La Biblia, hermanos, a través del reino de Dios nos corre el telón, el velo, para que veamos la verdad. La Biblia es la luz, es nuestra lámpara. Si nosotros queremos conocer algo de parte de Dios, está aquí. ¿Cómo debo tratar a mi esposa? Aquí dice. ¿Cómo debo de tratar a mi esposo? Aquí dice. ¿Cómo de llevar mis relaciones matrimoniales? Aquí dice. ¿De qué manera yo puedo demostrar el amor a mi esposa o a mi esposo? Aquí dice. ¿De qué forma debemos de corregir a los hijos? Aquí dice. ¿De qué forma yo puedo prosperar económicamente? Aquí dice. ¿De qué manera yo puedo hacer que un negocio sea bendecido y prosperado? Aquí dice. ¿De qué manera yo puedo cumplir los mandamientos, los preceptos de Dios? Aquí dice. ¿Cómo fue formado el mundo? Aquí dice. ¿Cómo va a terminar el mundo? Aquí dice. Aquí dice absolutamente todo. Es el manual de vida de todos nosotros. Tú puedes hacerte una pregunta en tu mente acerca de Dios, y si vienes a la Biblia, Dios te la va a responder. El problema, como yo siempre digo, es que la gente a veces no quiere creer la verdad, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Si nosotros queremos conocer la verdad, tenemos que venir a Él, y la Biblia da testimonio de Él. Y dice Juan que el Espíritu Santo dio testimonio de Jesucristo, y el Padre dio testimonio de su Hijo. El problema es que el hombre recibe el testimonio de los hombres. Usted puede leer a un autor de cualquier libro y todo el mundo se cree lo que ese cuate escribió. Reciben el testimonio de un hombre. Los jóvenes van a la escuela, se encuentran con un maestro ateo y le creen todo lo que él les enseña porque es su maestro. Y aunque él esté enojado con Dios por algo, o no entienda las cosas de Dios, o no quiera simplemente creer en Dios, porque muchas veces no les conviene, porque a veces tienen un amante, porque les encanta el cotorreo, porque les encanta que nadie les ponga leyes, ni les ponga estándares de vida, ni comportamiento moral, entonces prefieren negar a Dios. Pero todas las respuestas que tú tengas, todas las respuestas a tus preguntas que tú tengas están aquí en la palabra de Dios. Aquí está absolutamente todo. Pero la gente no quiere recibir la verdad. Y tan fue así que crucificaron a Jesucristo, porque no recibieron la verdad de Dios en sus corazones. Pero la Biblia nos corre ese telón y nos deja ver, amados hermanos, nuestra condición delante de un Dios santo. Es decir, de nuestros pecados cuando no somos convertidos. Cuando nosotros no somos convertidos, la Biblia nos muestra nuestra condición delante de Dios. A veces decimos a la gente que Dios los ama, pero ese es un error. En la primera carta a los Romanos, en el capítulo 2, dice que Dios está airado con todos aquellos que practican la impiedad. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, dice que cuando nosotros nos convertimos,
Dios entonces nos hace nacer de nuevo y derrama su amor sobre nosotros. Pero no es antes. Por eso Jesucristo nos vino a reconciliar con el Padre. ¿Y tú cuándo te reconcilias? Cuando estás enojado con alguien. Cuando los hermanos están peleando, viene la mamá y dice, a ver, pídele perdón. Y ya está el otro con cara de tlacuache, perdón, perdón. Y ya le pide perdón. Cuando el pastor reúne a dos personas, pídanse perdón, hermanos. Y ahí están los dos. Se piden perdón. Es la reconciliación. Entonces, ¿por qué Cristo nos vino a reconciliar? Porque Dios estaba enojado con nosotros. Porque vivíamos en pecado. Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando venimos a Cristo y nacemos de nuevo, el amor de Dios se vierte sobre nosotros, pero no antes. Ese no es el mensaje del Evangelio, que nosotros le digamos a la gente que Dios los ama. Tenemos que decirles que Dios está enojado con ellos porque han pecado, pero que Él quiere reconciliarse y que les ofrece su perdón en su justicia, en los méritos de la cruz. A través de Jesucristo Él ofrece el perdón. Miren qué hermoso es nuestro Dios, que nosotros lo ofendimos y Él vino a buscarnos, a decirles, yo te vengo a ofrecer mi perdón. Y habrá gente que diga, yo no creo eso. Bueno, pues no lo creas, pero un día vas a estar en un juicio y entonces ahí vas a ver tu triste realidad. También nos muestra la actitud que debemos de tomar delante de este Dios santo, y esta actitud es arrepentimiento. Arrepentimiento. La Biblia, por ejemplo, por poner un ejemplo, hermanos, habla a los matrimonios. ¿Pero qué es un matrimonio? Porque por ahí hay que empezar. Pues un matrimonio es aquella pareja que ha hecho un contrato civil de compromiso y ha firmado un documento de matrimonio. Y después, de acuerdo a su creencia, va delante de Dios y hace un contrato delante de Dios, hace un pacto delante de Dios con su esposa de fidelidad, de amor y de exclusividad. De tal manera que la mujer su pareja es para siempre. No puede estar cambiando como si fueran calcetines mugrosos. Por eso, amados hermanos, es una irresponsabilidad de parte de los jóvenes que no tienen una edad ni una madurez, estar teniendo noviazgos y andar mayugando fruta como si fueran ellos mercaderes. Pero ¿sabe de quién es la culpa? De las jovencitas que se dejan mayugar. Por esos jóvenes que no tienen sentimientos, que no les importa el dolor de otras personas. Ah, pero vienen aquí y cantan, alaban, lloran, se caen en el piso. Hipócritas, yo les diría. Porque deben de mantener una vida recta. Porque nos decimos cristianos, ¿no? ¿O no? Por eso el que se apropia del reino de Dios, hermanos, su vida cambia. Diga, el que se apropia del reino de Dios, su vida cambia. Sí, sabíamos que nosotros andábamos en esas movidas, pero cuando vino Cristo, nuestra vida cambió. Y dejamos de hacer esas cosas por amor a Cristo, porque entendimos lo que Él hizo en la cruz. Porque entendemos que por mi causa no van a estar vituperando el nombre de mi Señor. ¿O qué te parecería que estuvieran insultando a tu mamá? Que estuvieran insultando a tu padre. No, ¿verdad? No lo soportarías. Pues es lo mismo con Cristo. Por mi causa no van a vituperar el nombre de Cristo. No van a escupirlo, ni van otra vez a sacrificarlo en la cruz por mi culpa. Al menos yo hablo por mí. No sé si usted, hermano. Pero son cosas que ustedes, como adultos, como jóvenes, como adolescentes, deben de entender. Y no podemos estar, hermanos, picando de flor en flor, porque eso es pecado a los ojos de Dios. Y viven en pecado, aunque levanten las manos, hasta que la vida se arregla, hasta que maduran, hasta que entienden. Amados hermanos, hay principios en la Biblia.
Dios no le entrega a un joven una pareja hasta que éste trabaja, es responsable y maduro. Así que debemos de tener mucho cuidado, y los padres somos responsables. Los padres tenemos que hablar con nuestros hijos. Mi madre no conocía de Dios y ella no me permitía que yo llevara a una mujer a la casa. Me dijo: hijo, el día que tú me traigas una jovencita a esta casa, porque te vas a casar con ella, si no, ni me la traigas. Y no permitía que yo metiera muchachas en la casa. Ella no conocía de Dios. El día que conoció de Dios, no, hermanos, no me la acababa yo. Porque ella ya conocía principios y estaba detrás. Y sí, uno sentía la presión y el enojo y todas esas cosas por nuestra inmadurez que presentamos. Pero al final, cuando maduramos, decimos: qué verdad y qué razón tenía mi madre. Gracias a Dios por los padres que me dio, que estuvieron al pendiente de mí, que me corrigieron. Porque hay padres que ni siquiera corrigen a los hijos. Y dicen que los aman. La Biblia dice que el padre que no corrige al hijo es porque no lo ama. Así es que tienen que ustedes, hermanos, tomar en cuenta que el reino de Dios no se debe de tomar a la ligera. Ese hombre se apropió del reino de Dios. Y supo el valor que tenía ese reino. Y tú y yo debemos de aprender el valor que tiene el reino de Dios. Si tú no te has apropiado del reino de Dios, si tú vienes por primera vez a este lugar, hoy va a ser el día para que tú lo puedas hacer y te apropies de ese reino. Pero si tú ya lo conoces, no lo manejes a la ligera. El reino de Dios no es basura. El reino de Dios es algo glorioso, es algo de muchísimo valor y que exige todo. Y ahorita lo vamos a ver. Así comienza, hermanos, esta parte del Evangelio y de esta parábola. Diciendo el Señor Jesús en el versículo 44: asimismo el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. O sea, el reino de Dios no es cualquier cosa. Y si tú ya estás dentro de él, debes de aprender a valorarlo. Y si tú no lo tienes, aprópiatelo, porque tiene muchísimo valor. Esta parábola comienza con ese tesoro escondido. Ese tesoro escondido, hermanos, que la Biblia nos corre el velo y nos hace entender que no todos tenían acceso a él. Miren, amados hermanos, desde Adán hasta Jesús pasaron 3,961 años. 3,961 años. 158 generaciones que estuvo escondido el reino de los cielos. Estaba en medio de ellos, pero ellos no lo podían ver. Dice la Escritura en Colosenses capítulo 1, versículo 6. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 6. Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces la Biblia nos descubre el velo, que hay cosas visibles, pero que también alrededor de nosotros, sin que nosotros lo veamos, hay cosas invisibles. Y todas estas cosas fueron creadas por Él y para Él, pues Jesucristo es el dueño de todas esas cosas. Pero también dice la segunda carta a los Corintios, segunda de Corintios, en el capítulo 3, versículo 14 en adelante, segunda de Corintios 3.
Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo sin correr, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces la gente obtiene la visualización de este reino, la revelación del reino, de las cosas del reino, hasta que el velo es quitado. Y el velo es quitado cuando se convierten al Señor, cuando vienen a los pies de Jesucristo. Es por eso, amados hermanos, que este hombre, que de alguna manera encuentra el tesoro escondido, dice que él primero entiende el valor de eso que está encontrando, de tal manera que lo llama tesoro. Por lo que nosotros no podemos tomar a la ligera el Evangelio. Ese Evangelio que ha estado escondido y que fue revelado a nosotros. Porque en el mismo capítulo 13, de ahí de Mateo, nosotros podemos leer en el verso 11 que Jesús dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Y si es un misterio es porque estaba escondido y Él nos lo vino a revelar a través de sus enseñanzas. Por tanto, no podemos nosotros tomar a la ligera el Evangelio y ser superficiales al aprender, superficiales al servir, superficiales al querer caminar con Dios. Nosotros tenemos siempre que ser muy profundos. De otra manera, nosotros no vamos a visualizar las riquezas del reino. Tenemos que escudriñar de tal manera de descubrir a Cristo y el camino a esa vida eterna. Y el único camino trazado para nosotros para la vida eterna es la santificación. La santificación en tus pensamientos, que ya no pienses tonterías. La santificación en tu actitud, que ya cambies esa actitud chafa que tienes. La santificación en tu carácter, que ya cambies ese carácter chafa que tienes. La santificación en tus palabras, porque la abundancia del corazón habla la boca. Y eso es lo que contamina al hombre. Lo que tú hablas te contamina. O te bendice o te contamina. Pero la Biblia dice que de un río de aguas dulces no pueden correr aguas amargas. Así que ahí puedes descubrir si realmente eres hijo de Dios o no lo eres. Porque si tú continuamente estás virtiendo aguas amargas de tu boca, quiere decir que tú no eres hijo de Dios. O que te tienes que ya arrepentir y santificar esa área. Tienes que dejar de decir majaderías, palabras de doble sentido, dicharachos detrás de la gente, rebeldía a través de tus labios. Es una falta de educación que alguien esté hablando y tú estés hablando aquí bajita la voz. Es falta de educación. Yo no sé si eso te han enseñado, y si no, hoy te lo enseño. Es falta de educación. Pero nos decimos maduros. Pero cuestionamos al pastor. Deja esas cosas. Esas cosas impiden para que un verdadero siervo de Dios camine en Cristo. Es la actitud la que impide que nosotros caminemos correctamente en Cristo. Debemos de purificar nuestra vida, nuestras acciones. Nuestra vida tiene que ser santificada. Todas las áreas de nuestra vida se tienen que arreglar. Y si no estás casado, te tienes que casar, porque esa área se tiene que santificar. No tienes pretexto. En este tiempo no hay pretexto,
Porque si en otra vida tuviste otra mujer y tuviste otros hijos, otra familia, veniste a Cristo con otra persona y esa persona que tenías ya tiene otra persona y tú ya tienes otra persona, pues ve y divórciate. Y haz las cosas bien delante de Dios, porque estás viviendo en fornicación. Y ningún fornicario heredará el reino de Dios. Y esto es constante en la iglesia. Porque por un tiempo Dios nos permite estar en esa condición porque sabe que necesitamos ser enseñados, que necesitamos ser instruidos. Pero una vez que pasa un tiempo, Dios exige tu santificación en esa área con tu esposo y con tu esposa. Para que des una vida digna a tus hijos, para que las promesas de Dios desciendan, porque Dios habla al matrimonio, a los que están casados, y el mensaje que tiene a los no casados es: arrepiéntanse, arrepiéntanse de su condición, arrepiéntanse de su vida. No hay pretextos. Así tienes para juntar, para comprarte un coche, para comprar una televisión, te embarcas y no puedes hacer eso tan simple. Hoy en este tiempo, hermanos, por poco dinero te divorcian. Y aunque la otra persona no esté de acuerdo, o sea, los abogados tienen formas para hacer eso. Entonces no tienes ningún pretexto. Porque tú no estás en unión libre, estás viviendo en cautiverio. Y un cautiverio de parte de Satanás en tu vida. Todas las áreas de nuestra vida tienen que ser santificadas, porque sin santidad nadie verá a Dios. Traemos arrastrando circunstancias de la vida, pero Dios exige la santificación. Es así cuando nosotros nos hemos apropiado del reino, que entendemos estos principios y empezamos a trabajar en eso. Y sufrimos las consecuencias de nuestros errores. Pero a pesar de eso sabemos que Dios está con nosotros y que Él va a santificar nuestras vidas y nos va a ayudar como matrimonios y como parejas. Porque ¿saben ustedes lo que le está diciendo un varón a una mujer cuando no se quiere casar con ella? Pues que en cualquier momento la puede dejar, pues no tiene un compromiso, no tiene nadie que le exija que debe de cumplir. Por eso no se casa. Porque todavía no está seguro. Ya tienen 3 hijos, tienen 10 años juntos. ¿Todavía no están seguros? No entiendo. Y la mujer no se da cuenta de eso, porque también está cegada porque está viviendo en pecado. Pero la mujer le debe de exigir al varón: ¿me amas? ¿De verdad me amas? Cásate conmigo y vamos a hacer las cosas bien delante de la familia y delante de Dios. Porque eso es lo recto y lo justo a los ojos de Dios. Es por eso que el varón siente la presión. Y la mujer debe de sentir la presión también, porque eso es bueno delante de Dios. Nuestras vidas tienen que ser santificadas. Cuando tú te apropias del reino de Dios, debes de entender eso. Que toda tu vida tiene que ser santificada. Toda, absolutamente toda. Tú no puedes entrar 99.9% santo al cielo. Tú debes de entrar 100% santo. Por eso Dios no nos puede llamar, porque todavía tenemos pecados. Porque todavía nuestra vida se está siendo regenerada. Porque aquellos que ya se adelantaron, ellos ya cumplieron. Pero ¿y qué de nosotros? ¿Qué área de nuestra vida todavía tiene que ser santificada? La pregunta del Espíritu Santo en esta mañana es esa: ¿qué área de tu vida tiene que ser santificada? ¿Tú qué te dices que te has apropiado del reino de Dios? ¿Tú qué dices que encontraste el tesoro escondido? ¿Tú qué dices que para ti Cristo es lo máximo? ¿Qué área de tu vida no ha sido santificada? ¿Qué área de tu vida no le has entregado? El reino de los cielos tiene muchísimo valor, no es cualquier cosa. Jesucristo con esta enseñanza lo quiso dar a conocer, que el reino de los cielos es semejante a un tesoro. Es algo muy valioso. Tan valioso que esta persona estuvo capaz de darlo todo. Vendió todo lo que tenía, todo, absolutamente todo.
Así que ese tesoro escondido ha sido revelado en nosotros. Y hoy está siendo revelado a alguien que tal vez no conocía este pasaje. Habla de la persona que halla ese tesoro. ¿Por qué halla? Yo fue la pregunta que le pregunté a Dios, ¿por qué lo halló? Porque Él no es superficial. Porque la gente vive la vida sin ver las cosas que realmente tienen valor. Y este hombre en un momento de lucidez no fue superficial. Quien busca las cosas del reino para apropiarse de ellas, escudriña. No solo lee la Biblia, la estudia y la escudriña. En el reino de Dios no podemos ser superficiales. Por eso Jesús en Juan capítulo 5, versículo 39 dijo estas palabras. Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Estas palabras Jesús se los dijo a los religiosos de su época. Estas palabras parecen hoy retumbar en este lugar. Tenemos que escudriñar las Escrituras. ¿Cómo a usted le parece cuando usted está escuchando a un gran predicador en la televisión y tantas cosas que saca, ¿no? De todo lo que está estudiado acerca de los temas que está exponiendo y dice uno, wow, qué tremendo. ¿Y sabe por qué? Porque escudriñan. Y a eso somos llamados todos, a estudiar y a escudriñar. Si tú no quieres estudiar, el reino de los cielos no es para ti. Si tú no quieres escudriñar, el reino de los cielos no es para ti. Todo cristiano tiene que aprender. Por eso fue llamado Jesús a los discípulos. El llamado a los discípulos fue que hicieran discípulos. Hombres y mujeres dispuestos a ser enseñados y a aprender. Y a seguir los pasos del maestro del cual están siendo enseñados. Que no es el pastor, que no es la visión de la congregación, se llama Jesucristo. Y a Él somos obligados a seguir. Pero también halló este reino por la misericordia de Dios. Así dice la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículo 4. Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Esto Dios ya lo hizo. Nosotros, Él en la eternidad hizo todas las cosas, las acabó y nada más giró el reloj para que se cumpliera lo que Él ya había logrado. Nosotros ya estamos sentados en Cristo, en lugares celestiales. Lo único que necesitamos es que se llegue el tiempo de estar un día con Él. Pero por la misericordia de Él, porque Él es rico en misericordia, por su gran amor con el que nos amó, estando nosotros muertos en delitos y pecados, Él nos dio ese acceso. Así que nosotros podemos ver que este hombre que haya el tesoro escondido, no es por su capacidad, es por el amor que Dios le dio, que lo halló. Es por el amor que Dios nos dio que estamos aquí. Y nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo porque Él es rico en misericordia. Él tuvo misericordia en nosotros. Nosotros merecíamos que Él nos destruyera.
¿Merecíamos nosotros la cruz? Cristo no merecía la cruz, la merecías tú y yo. Pero Él se puso en nuestro lugar. Él aceptó el oprobio, Él aceptó las burlas, Él aceptó los golpes, los escupitajos de la gente. Porque la gente de la antigüedad era religiosa, como hoy hay mucha gente religiosa, que si tú no tienes su misma creencia, te desprecia, te insulta, te quiere sobajar, te quiere humillar, quiere hacerte como el que tú eres el ignorante, cuando los ignorantes son ellos. Cristo lo hizo por nosotros. Así que la misericordia de Dios fue la que hizo este proceso. Tú no puedes acceder al tesoro escondido del reino de Dios solo leyendo las Escrituras. Ya leí. ¿Y qué entendiste? ¿De qué predicó el pastor? ¿Cuál fue el versículo base? ¿Cuál fue el nombre de la prédica? Llega a tu casa y pregúntales y vas a ver las tonterías que dicen. Creo que contó un chiste, ¿no? Lo único que le ponen atención. Se tiene que estudiar, se tiene que escudriñar. ¿Cómo tú vas a pedir? Yo no sé cómo la gente se acerca a Dios a pedirle algo cuando no sabe ni siquiera pedir. Porque en la carta a los romanos, Efesios, dice que nosotros no sabemos pedir como conviene. Y dice después la Escritura que si nosotros pedimos, debemos de pedir conforme a su voluntad. La pregunta es, ¿tú sabes la voluntad de Dios? ¿Tú cómo te atreves a pedir si ni la conoces? Porque solamente pedimos para satisfacer nuestro egoísmo, para satisfacer nuestras necesidades personales egoístas, pero no oramos conforme a la voluntad de Dios. Pero queremos que todo se nos cumpla. Queremos que Dios bendiga nuestra vida cuando nosotros no hemos invertido nada en el reino de Dios. Es imposible. Es que mi esposo no me ama. Pues ámalo primero, porque tú vas a cosechar lo que vas a sembrar. Si tú cosechas amor a tu esposo, él un día va a reaccionar por la justicia de Dios y él te va a amar a ti. ¿Y ya se da cuenta cómo no sabemos pedir nada? Nosotros no podemos obtener nada que nosotros no sembramos. ¿Quieres respeto? Respeta. Hoy en este tiempo yo te pregunto, ¿cómo está tu vida? En este tiempo estás cosechando lo que sembraste antes. Por eso más vale que empecemos a sembrar correctamente hoy, para que mañana cosechemos cosas correctas. ¿Qué estamos sembrando en nuestra familia? ¿Qué estamos sembrando con nuestros hijos? Si queremos cosechar cosas buenas, hay que sembrar cosas buenas. Si queremos obtener de parte de Dios bendición, tenemos que sembrar. Hay una ley, hay un principio, pero son de esos principios que a la gente no les gusta leer porque no les conviene. Quieren todo de Dios, que Dios los sane, que cuando tienen una preocupación, una circunstancia, Dios les ayude, que cuando tienen necesidad económica, Dios les dé un trabajo, o encuentren el tesoro escondido del arco iris, se ganen la lotería. Pero ellos no invierten nada en el reino de Dios. El reino de Dios, hermanos, es tan rico que todos tenemos acceso a las riquezas de su gloria. Pero si nosotros no invertimos nada en el reino de Dios, no vamos a obtener absolutamente nada. Y el diablo va a tener potestad sobre tus cosas, sobre tu casa, sobre tu dinero, sobre tus hijos, sobre tus relaciones personales. Y te va a estar cobrando, y él cobra con intereses. El dinero no te rinde. Te robaron, se accidentó, tuviste que pagar. Bueno, deberías de analizar si el que tiene el gobierno de tus posesiones es Dios o es el diablo.
Ahí es donde nosotros deberíamos de analizar. Y entonces ser fieles a Dios. Porque el reino de Dios se caracteriza por la fidelidad. Incluso para escoger a alguien para que venga a ser parte de un liderazgo, sea parte del pastorado o el obispado que se menciona en la Biblia, lo primero que Dios exige es que sea primeramente fiel. O sea, que venga a la iglesia, que participe. Pero luego la gente no quiere participar, pero quiere ser considerado. No tiene lo básico, la fidelidad. El estudio del domingo, amados hermanos, se da con el propósito de formar fidelidad en las personas para que vengan al culto, para que empiecen a venir. Por eso cuando una persona viene y se convierte, yo lo invito a que venga el domingo temprano para que empiece a aprender, porque yo sé que tiene muchas dudas, porque la persona no sabe si es lo correcto lo que está haciendo y necesita conocer las Escrituras para que se convenza que lo que hizo es lo mejor que pudo haber hecho en su vida, como yo lo descubrí. Y por eso los invitamos y empiezan a venir. Entonces se forma la fidelidad en el corazón de las personas. Pero hay gente, amados hermanos, que tiene un cierto conocimiento, que tal vez viene de otra iglesia o se cambió y por esa causa está buscando una congregación, llega aquí, pues tiene que empezar de abajo, tiene que aprender, tiene que mostrar su fidelidad. Es como si usted llega a un trabajo y ya la quiere de gerente. No, empiézale lavando los baños. Sí. Así conocí la historia de un pastor muy reconocido, que no quiero dar el nombre, ¿verdad? Porque muchas veces no quiero exaltar al hombre, quiero exaltar lo que Dios hizo en su vida. Este pastor perdió toda su congregación porque el diablo se vino con todo. Perdió a su familia y a sus hijos incluso. Entonces duró mucho tiempo desbalagado y un día llegó a una congregación allá por el norte, allá por Chihuahua. Entró a la congregación, él había sido pastor, tenía grandes estudios, muy conocido. Y dice su historia que entró en la congregación, el pastor le dijo: hermano, sea usted bienvenido, qué bueno que viene a congregarse a este lugar. Y dijo el pastor: sí, muchas gracias, hermano. Oiga, ¿podría yo empezar a servir? Y le dijo: sí, hermano, ¿dónde quiere servir? Dice: quiero servir en los baños. Quiero empezar desde abajo, pastor. Dijo: sí, adelante, hermano. Entonces el pastor lo observaba y veía su fidelidad. Llegaba muy temprano, lavaba los baños. Y después se puso a limpiar las bancas, empezó a ayudar y empezó todo desde abajo. Entonces un día platicó el pastor con él, le dijo: oiga, hermano, veo que usted es fiel. Veo realmente que usted está comprometido con Cristo. ¿De dónde usted viene? Entonces él empezó a contar la historia. Empezó a contar la historia. Y entonces se sorprendió el pastor porque vio la capacidad que este hombre tenía, el conocimiento. Y sin embargo se sometió con humildad, con reverencia. Porque esos son los verdaderos hombres de Dios. Y entonces dijo: ¿sabe qué, hermano? A partir de hoy le encomiendo la enseñanza a este grupo. Y empezó la enseñanza. Amados hermanos, esa es una de las iglesias más grandes que existen hoy en nuestro país. Porque este hombre no solamente sometió, sino además instruyó correctamente a la iglesia. Y ayudó al pastor para que la misión y la visión de la iglesia se llevara a cabo. Hoy en estos días, hermanos, de apostolitis, de profetitis, todo el mundo quiere lugares, todo el mundo busca la eminencia, pero no quiere empezar desde abajo, no quiere mostrar su humildad y su fidelidad. Así esa gente nunca va a llegar a ningún lado. Aunque tenga todas las capacidades, aunque tenga todo el conocimiento, aunque quiera apantallar a la gente, no lo va a lograr ni lo va a hacer, porque se requiere fidelidad. Dice además el pasaje, amados hermanos, en otro aspecto importante,
que había un campo. El tesoro estaba en un campo. Es decir, que estaba disponible, porque mientras nadie lo descubría, el tesoro estaba disponible. Así es el reino de Dios. Está disponible a cualquier persona, sin importar la cultura, sin importar el país, el idioma, sin importar la condición económica o el estatus social que tengamos. El reino de los cielos está disponible para todos. Está en un campo. ¿Quién lo va a buscar? Segunda pregunta, ¿quién lo va a hallar? Tercera pregunta, ¿quién se va a apropiar de él? Porque está disponible, estaba ahí a la vista, pero no lo veían porque estaba escondido. Pero Dios en su misericordia lo revela, y Él lo vino a revelar a través del Evangelio de Jesucristo. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, cambien su manera de pensar, cambien su actitud, cambien su carácter, cambien su vida. Dejen de hacer lo que están haciendo mal. Aprópiense del reino de los cielos, porque si está en un campo, entonces quiere decir, la Biblia nos revela que está disponible. Porque además, amados hermanos, sabemos que donde hay un tesoro puede haber dos o puede haber tres. Es por eso que mucha gente se dedica a traer detectores de metales descubriendo tesoros. Porque si hay el acceso, una puerta al reino de los cielos, puede haber muchas más que pueden ser descubiertas. El Evangelio las descubre, porque la gran puerta se llama Jesucristo. Él dijo, yo soy la puerta. Es esa puerta que tenemos que descubrir para poder apropiarnos de este tesoro, de este reino de los cielos. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, versículo 38, dice que el mundo, que el campo es el mundo. Mateo 13, 38, dice la Escritura, el Señor Jesús en otra parábola dice, el campo es el mundo. O sea, el tesoro está en el mundo, está esparcido. El Evangelio de Jesucristo está siendo predicado en muchos lugares. Y en lugares tan humildes como este. Hace algunos años tuve la oportunidad, el privilegio de por primera vez subirme a un avión. Y viajé a Ciudad Juárez, a una iglesia que se llamaba o se llama Vino Nuevo, del pastor Víctor Richards. En aquel tiempo esa iglesia estaba en apogeo, fue en los tiempos que yo era apenas congregante y tuve el privilegio de viajar. Y viajé con mi hermano César. Mientras estaba predicando uno de los más grandes predicadores que yo he escuchado, porque cuando yo me siento así, pues apagado, como que algo me falta, siempre pongo una prédica de él. Se llama Nicolás Duarte, de verdad, es una bendición. Y yo lo escuché ese día, él fue a predicar a ese lugar. Y cuando él predicaba, yo iba con la esperanza de recibir una palabra que animara mi espíritu, porque yo no veía que aquí en Nextlalpan la obra de Dios creciera, particularmente en mi ministerio. Teníamos sillas de plástico y sillas de madera, y estamos en una lonita de 10 por 10, y los primeros de llegar al culto eran las ratas. En el terreno que estábamos corrían las ratas, y lo primero que llevaban al culto eran las ratas, y ahí se quedaban, y para mí era impresionante. La gente espantada, claro, ¿no? Y estábamos en esa condición, y yo sentía en mi espíritu una necesidad muy grande. Entonces empecé a escuchar a ese predicador. En un momento de su predicación dijo, yo sé que tú vienes de muy lejos. Tú estás en un terrenito y tienes una lona de 10 por 10 y tus sillas son de plástico. Ese día mi espíritu fue impactado. Antes de que él siguiera hablando, yo ya estaba postrado y llorando. Y dijo, y tú has venido por algo de parte de Dios, y yo estoy aquí para dártelo. Anímate, esfuérzate, sigue sembrando, sigue trabajando, no desistas, persevera. Esa palabra retumbó en mi espíritu de una forma poderosa. Salí de ese lugar ministrado, salí de ese lugar animado en el ministerio. Llegué al aeropuerto.
Estaba con mi hermano César, estábamos los dos así, de repente empezamos a escuchar un gran bullicio. Y era el pastor Nicolás Duarte y venía con un gran séquito de pastores junto de él. Nosotros estábamos hasta el fondo, solos en una banca esperando nuestro vuelo de regreso a México. Que ya de hecho el simple hecho de ir fue un milagro, pues nosotros no habíamos tenido dinero. Y gente de la alianza, pastores, nos donaron para poder ir y fuimos. Y de una forma maravillosa Dios sobró para que unos misioneros nos recibieran en su casa y nos alimentaron y nos trasladaron. Y sin que nosotros supiéramos, cuando los contactamos, ellos pertenecían a esa iglesia. O sea, fue un milagro total. Cuando llegábamos a las iglesias donde fuimos invitados, porque estuvimos ahí varios días, íbamos a los cultos de esas iglesias. Y hubo una iglesia donde el pastor hasta suspendió el culto. Y estaba él predicando y suspendió el culto y ya dijo, no puedo predicar. Y empezó a mirar ahí al frente y entonces me vio y dijo, venga hermano usted, yo no puedo predicar, pase al frente. Y entonces yo no sabía qué estaba pasando y me pasé al frente. Y me dijo el pastor, ¿sabe qué, amado hermano? Cuando yo estaba en mi casa, Dios me dijo que guardara una ofrenda porque iba a venir un hombre de Dios que tenía necesidad, que había venido aquí con mucha esperanza y no tenía para comer. ¿Y sabe qué? Usted es ese hombre. ¿Usted de dónde viene? Le dije, vengo de México. ¿Es verdad lo que le estoy diciendo? Le dije, sí. Porque yo me vine aún sabiendo que no iba a tener para comer. Porque mi alimento es Cristo y su palabra. Entonces sacó el sobre y me lo entregó. Esto es para usted, de parte de Dios. Él es fiel y Él sustenta a sus siervos. Así, amados hermanos, yo regresé a esta iglesia con ese ánimo, con esas fuerzas, sabiendo que Dios siempre iba a sustentar mi ministerio. Y así ha sido desde un principio hasta hoy. Por eso, cuando nosotros encontramos el reino, nos llenamos de gozo. Y dice la Escritura que este hombre, una vez que encontró el campo, el tesoro escondido en el campo, y lo habiéndolo hallado, dice que él lo escondió, porque es lo natural de una persona. Pero después, con gozo por ello, o sea, por el gozo que le dio de haber encontrado eso, porque lo que produce que nosotros encontremos el reino de Dios, que encontremos, hermanos, el camino a la salvación, es un gran gozo. Un gran gozo produce hallar el reino de Dios. Sin duda, lo primero que experimentamos cuando venimos a Cristo y descubrimos el reino de Dios, el Evangelio, es gozo. El salmista, en el Salmo capítulo 51, expresó con estas palabras el gozo del reino de Dios. En el Salmo capítulo 51, el salmista dijo estas hermosas palabras. Salmo capítulo 51. Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Porque el gozo va acompañado de arrepentimiento. Entonces el salmista dijo estas palabras: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti y contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en el juicio. En la maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu.
devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, Señor. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. Muchos en teología sabemos que este salmo fue un salmo dictado de David después de sus transgresiones y pecados. Y nosotros, amados hermanos, cuando no teníamos acceso al reino, también estábamos como David. Se dice entonces que este es el salmo del pecador. Pero cuando nosotros encontramos el reino, sin duda tenemos que nosotros considerar siempre que Dios crea en nosotros un corazón limpio y siempre renueva nuestro espíritu. Y que Él siempre nos devuelve el gozo de la salvación. Porque nos desanimamos, porque pensamos que no somos reconocidos. Es por eso que el hombre se vuelve orgulloso, porque siente que no es reconocido. Pero no es el hombre quien exalta al hombre, es Dios quien exalta a los hombres. Él es el único que puede exaltarnos. De tal manera que si nosotros estamos caminando rectamente delante de Dios, Él a su tiempo nos exaltará. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, su gracia de generación en generación. Así nuestra entrada al reino con gozo nos lleva a hacer lo inconcebible. Dejarlo todo, venderlo todo. Está en esta parábola en una expresión, lo vende todo. Porque ¿sabe usted lo que cuesta el reino de los cielos? Cuesta todo. Todo nuestro ser, toda nuestra alma, todo nuestro espíritu, todas nuestras posesiones, toda nuestra vida. Vale nuestra esposa y vale nuestros hijos. Lo vale todo el reino de los cielos. Por eso, ¿cómo usted cree que ese hombre llega? Porque no lo dice la Biblia, pero inmediatamente nosotros lo visualizamos. Él llega a su casa, empieza a tomar todas las cosas de valor y las empieza a vender. Yo lo reto a que haga eso un día en su casa y va a ver cómo se pone su esposa. Oye, ¿qué? ¿A dónde lleva la televisión? La voy a vender. ¿Qué? Y además me llevo la sala y me llevo el comedor y ya vendí el coche y ya vendí la camioneta y ya vendí esto y ya vendí esto porque acabo de encontrar algo invaluable. Tal vez la mujer dijo, este está loco. Tal vez un día sí me tachó mi esposa. Estaba yo en oración un día y le estaba yo diciendo, Señor, todo lo que tengo es mío, es tuyo. Todo lo mío es tuyo. ¿Estás seguro? Le digo, sí, lo que me pidas te doy. Así como Pedro, ¿no? A donde vaya, Señor, yo voy. Si mueres, muero contigo. ¿Cuántos estamos así de sabrosos? Pero cuando viene la prueba, cuando Dios nos pide algo, no, es que Dios no me lo ha dicho. ¿Quieren escuchar una voz? Entrégame eso. Hermano, basta que alguien nos lo haga saber. Y nuestro espíritu se llena de paz porque sabemos que es la voluntad de Dios y lo tenemos que hacer. Pero nos resistimos porque tenemos las garras en las cosas materiales de este mundo. Y seguramente este cuate fue tachado de loco por lo que hizo. Como yo ese día. En ese momento el Señor vino a mi mente y me dijo, entrégame tu sala, entrégame las mesas que acabas de comprar y entrégame el comedor que acabas de comprar.
Oye, Señor, pues si me pasé mucho tiempo pidiéndote que me lo dieras, ahora lo quiero. Es tuyo, Señor. Solamente que te pido una cosa, habla con mi esposa tú, porque si yo le digo que lo que acabo de comprar, ahora lo voy a vender y lo voy a entregar a la congregación porque tú me lo estás pidiendo, me va a tachar de loco, me va a cachetear, o ese momento se divorcia de mí, porque mucho tiempo vivimos comiendo en una mesita de centro, en un tapetito teníamos una mesita de centro. Mi esposa cocinaba en una cocinita de esas chiquitas que venden a veces en los centros comerciales de 700 pesos. Y ahí cocinaba. Y nos sentábamos de rodillas, mi esposa, yo y mi hijo Alan, y comíamos en la mesita. No teníamos nada. De repente Dios nos proveyó y compré una sala, unas mesas, un comedor. Viene Dios, me dice, ahora dámelo. Me sentí como Abraham, cuando Dios le dijo, ahora dame tu hijo más querido, ¿no? Y yo le dije, va. Entonces llegué con mi esposa y le dije, ella estaba media adormilada, y le digo, oye, ¿qué crees? Que acabo de hablar con Dios y nos pide lo que acabamos de comprar. Peló los ojos, despertó. Entonces se me quedó mirando fijamente, me dijo, pues allá como tú veas, y se dio la vuelta y se tapó. ¿Cuántos han experimentado esa? Entonces dije, bueno, Señor, yo ya le dije, lo dije en tu nombre. Pero Dios es bueno, hermano, porque pues Dios también puso paz en el corazón de ella. Y entonces vendimos todo, lo pusimos a venta y dijimos, hermanos, si a alguien le interesa esta venta, lo dimos a más bajo costo de lo que nos costó. Y le dijimos a la persona que el día que fuera ella a pagar, ese día pasábamos juntos al alfolí para que nosotros fuéramos testigos de que él lo iba a depositar. Y entonces lo hizo así, lo contó delante de nosotros el hermano que compró, y entonces pasamos al frente y lo depositó en nuestro nombre. Nosotros ni siquiera tocamos el dinero. Ay, amados hermanos, no pasaron 2 meses y yo amueblé toda la casa nueva, porque Dios es fiel, porque Dios es bueno, porque nosotros, el Señor nos pide todo de nosotros, todo nuestro corazón, y basta una simple cosa para que Él descubra si nuestro corazón es recto delante de sus ojos. Y nosotros estuvimos dispuestos. Vivíamos con un departamento prestado y Dios nos dio una casa. Ese mismo año salí sorteado 2 veces en Infonavit. O sea, me perdí, metí mis papeles y no pude meter el crédito y lo perdí. Y al mes salí sorteado otra vez. Fue un milagro de parte de Dios también eso. Y obtuvimos nuestra casa. Y nos llevamos los muebles. Y llevamos en la casa los muebles. Y fue una gran bendición. ¿Y solo por qué, hermanos? Porque el gozo de haber descubierto las cosas de parte de Dios que nos hace darlo todo. Todo por el reino. Hoy yo le puedo asegurar que mi vida, mis hijos y todas mis posiciones y todo lo que soy le pertenecen a Él. Y cuando Él me los pide, yo se los entrego, porque yo no estoy amarrado con las cosas materiales de este mundo. Yo sé que Dios es fiel y Él es bueno y Él nunca me va a fallar. Y Él ha sustentado mi vida durante mucho tiempo. Es por eso que entiendo las palabras del salmista, que le dice, Señor, crea en mí un corazón recto. Porque para que el corazón recto sea creado, tenemos que despojarnos de todo aquello que estorba al reino de los cielos en nuestro corazón. Porque nuestro corazón debe de estar en las cosas de arriba, no en las de abajo. Pero ¿cuántos dicen haberse apropiado del reino de Dios? ¿Cuántos dicen que son parte del reino de Dios? Bueno, pues habría que verlo. Así que, ¿cuál es el costo, hermanos, y el valor del reino de los cielos? El costo es todo. Todo lo que tú tienes. Tú no le puedes dar a Dios parte de tu vida. Tú le tienes que entregar toda tu vida. Mi hermano César, antes de fallecer, dijo una frase que impactó mi vida, porque él también la escuchó de alguien y se la acuñó. Y cuando él estaba en el hospital muriendo de cáncer, me impactaron sus palabras, porque me dijo,
Le dije, ¿cómo estás, carnal? Aquí estoy contigo, estoy a tu lado, estoy contigo, carnal. Entonces él tomó mi mano y la apretó y me dijo, soy una moneda en las manos de mi Señor y Él me puede gastar como Él quiera. Estaba muriendo por cáncer, estaba en un hospital y me dijo esas palabras, y eso para mí es un ejemplo a seguir. Pero no solamente ese ejemplo a seguir, hermano. Cuando mi madre también murió, antes de morir, cuando ella estaba en el hospital y estaba siendo atendida, yo llegaba siempre con una incertidumbre de su vida, pues ella estaba agonizando, aparentemente, o era lo que el médico decía. Y llegaba y a veces encontraba la cama vacía, y yo con mi corazón saltando le decía a la enfermera, oiga señorita, ¿dónde está mi mamá? Me decía, ay joven, por favor vaya al otro cubículo y tráigasela, porque ahí va con su oxígeno caminando y con su suero, y les está hablando de Dios a toda la gente del cubículo de al lado. Ella tiene un cuarto de pulmón, no puede respirar, no debe de estar levantada, pero ni el médico ni yo la hemos podido tener aquí acostada, porque ella se para y dice que tiene una misión de parte de Dios y por algo está aquí en el hospital. Entonces se para, toma su oxígeno, se lo pone en la nariz, toma su suero y se va caminando. Por favor, joven, que usted lo escuche, tráigala. Y llegaba yo y estaba hasta el final y apenas hablaba y yo le digo que Dios tiene un propósito en su vida, señora. A pesar y estaba así ella con su voz, y entonces yo llegaba y le dije, mamá, por favor, vámonos, acuéstate. No, hijo, no, ven, ora por ella. Y entonces yo no me podía venir con ella hasta que no oraba por toda la gente que estaba ahí. Y mira, ella es testigo de Jehová. Por favor, hijo, háblale, enséñale, dile. Ella no se puede ir de este mundo sin Cristo. Háblale con una vehemencia. Hermanos, ese es el ejemplo que yo he recibido. Por eso esa pasión yo la he heredado y arde en mi corazón. Por eso tal vez usted, cuando yo le estoy predicando, a veces se siente ofendido por las palabras tan fuertes que hablo, pero yo vengo a decirle que esto es de vida o muerte, que yo no me puedo callar y que es necesario que usted conozca la verdad. La verdad lo va a hacer libre. Para eso apareció el Hijo de Dios, para destruir todos los diseños del diablo, todo eso que Él tiene de destrucción en nuestra vida. Todas esas ataduras que tiene en nuestra vida por causa del pecado, Él vino a quitar todo eso. Así que el costo del reino es todo. La inversión de lo que es el reino vale la pena. Mire lo que dijo Jesús en el capítulo 16 de Mateo. Más adelantito, un día vamos a llegar ahí y lo vamos a compartir. Mateo capítulo 16, versículo 24 al 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Escuche bien estas palabras de parte de Jesús. Lo primero que exige a la gente que viene al reino de los cielos es que se tiene que negar a sí mismo. Es decir, dejar todas las cosas que para él son ganancia, que para él valen la pena. Yo no sé lo que tú tengas que dejar, pero si tú quieres ser parte de los cielos, Dios te lo va a pedir. Te lo va a exigir, si no, no vas a ser parte del reino de Dios. Porque todo aquel que quiera hallar la vida tiene que dejar todo, tiene que negarse a sí mismo. Yo sé que a veces nosotros nos cuesta venir a la iglesia por alguna causa. A veces llegan siempre las visitas cuando nosotros
Tenemos que venir a la iglesia porque hay algo que agradecerle a Dios que nos dio esa semana. Ya es suficiente la vida que le tengamos que agradecer. Y tenemos que venir a darle gracias a Dios porque Dios nos dio vida. Además del alimento, además del trabajo, además de todas las bendiciones que recibimos. Cuando cumplimos años, le damos gracias por un año más de vida. Y tenemos que venir a agradecerle a Dios. Y eso es suficiente. Pero a veces llegan las visitas imprevistas. Porque así es el enemigo. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, Él no quiere que tú tengas fe. Por tanto, va a bloquear que tú vengas a la iglesia. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Satanás va a bloquear y va a usar a la gente que tú más quieres. Y va a usar su sentimentalismo. O sea que prefieres más tu religión que a mí. No, mamá. No, papá. No, hermano. No, amigo. Prefiero más a Cristo que a ti. Pero te invito, vamos, y ahorita regresamos a comer. Nos pasamos toda la tarde si tú quieres. Pero yo tengo que ir porque yo amo a mi Señor. ¿Cuesta mucho decir esas palabras? ¿Será difícil hablar con sinceridad con nuestra gente y decirle que este día ha sido hecho para Dios? Él merece la gloria y la alabanza y la honra por todo lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Él es como ese tesoro escondido que un día descubrimos y que además aquel que encuentra el tesoro lo guarda, lo protege, se lo apropia. Pero a veces, hermanos, nos cuesta y a veces lo peor, nos avergonzamos del Evangelio. Sabemos de antemano que nada podemos dar como precio por la salvación, pero sí debemos dar todo por agradecimiento. Porque nada hicimos tú y yo. Nosotros íbamos directitos al infierno. Pero Él, por su gran amor y su abundante misericordia, nos hizo sentar con Cristo en lugares celestiales. Así que, ¿qué hemos dejado nosotros por el reino? Vale la pena. ¿Sabe que un día Pedro le preguntó al Señor? Y dice Mateo capítulo 19, porque es una pregunta natural, o sea, Dios sabe que esa pregunta puede estar en nuestro corazón. Y dice Mateo capítulo 19, versículo 27, entonces respondiendo Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre o madre o mujer o hijos, vea esas palabras, hermano, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Hay papás que no quieren dejar a los hijos, Hay hijos que no quieren dejar a los padres. Y no es en el sentido literal, hermanos. Es en el sentido de que si ellos no quieren caminar, que no caminen. Yo sí voy a caminar. He conocido casos de jovencitos que por no estar a gusto en una congregación, porque son egoístas y son hipócritas también, son capaces de influenciar a sus padres para irse a otra iglesia. Y se la pasan buscando la iglesia ideal. Me hubieran dicho desde el principio, yo los ayudo, los ahorco como Judas y se van a la iglesia ideal que está en el cielo. No está aquí. Ese es el error de la gente, que no entiende que nosotros estamos aquí para aportar. Y yo debo de amar a mi prójimo. Así como amo a Dios, debo de amar a mi prójimo.
porque ahí se cumple la ley y los profetas, eso dijo Jesús. Pero nos cuesta a nosotros ceder, nos cuesta reconocer que lo que estamos fallando somos nosotros y no otros. Y lo peor, a los padres nos cuesta tomar la autoridad y decirle: no, tú aquí no mandas, aquí yo mando. Entonces no vayas, pues no vayas y quédate. Pero sabes una cosa, esta casa es gobernada por Dios. Y si tú no quieres seguir a Dios, la puerta está bien grande. Yo quisiera oír a los padres con esa autoridad, con esa convicción. Mi madre un día me dijo, ella llegó convertida, cambiada, llena del Espíritu Santo, y empezó a sacar cuanta imagen se encontró y cuantas cosas, budas, pirámides, brujería, hechicería, todo lo que la influencia de este mundo le había traído a la casa. De su negocio empezó a sacar cuanta cosa, y los empezó a romper y a tirar, y yo empecé a recoger tiliches y los empecé a meter a mi cuarto. Entró mi madre molesta y me dijo: ¿sabes qué? Esta casa sirve a Jesucristo. Así que, si tú vas a seguir con esas cosas, agarra a tu esposa, agarra a tu hijo y te me vas, porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Tómala. ¡Pum! Me estronó en la bomba. Entonces empezó el chantaje de los hijos, porque así somos. O sea, yo ya pasé por ahí. Y le dije así: o sea que prefieres más tu religión que a tu hijo, a tu mano derecha, al que está aportando para la casa, en pocas palabras, el que está ayudando para tus deudas, mamá. Y me dijo: sí, prefiero a Cristo que a ti. Y amo a mi sobrino, amo a mi nieto, te amo a ti, amo a tu esposa. Pero si tú no sigues a Cristo, la puerta está bien abierta. ¿Qué óvole? ¿Qué óvole? Mi madre siempre fue radical, hermanos, no como ustedes que, ay, pobrecito. Hermanos, eso impactó mi corazón. Eso me hizo venir a Cristo. Porque yo dije: ¿cómo es que hay algo que le esté ganando al amor de sus hijos a mi madre? Porque el amor a Cristo debe de ser mayor que cualquier cosa. Y cuando nosotros nos comprometemos con Dios, Dios se encarga de nuestros hijos. Él es el que tiene el poder de hacer venir a ese hijo a rastras, aunque así sea. Pero de que viene, viene. Aunque tú por un momento sufras, aunque por un tiempo estés con el Jesús en la boca y sientas en tu corazón que has sido mal padre, no estás siendo mal padre. Estás actuando de acuerdo a la palabra de Dios. Le estás dejando las cosas a Dios, no a ti. Tú no vas a convertir a nadie, es Dios quien lo va a hacer. Eso hizo que yo viniera a Cristo, hermanos. Eso conmovió mi corazón. Pero hoy los padres son sentimentalistas. Hoy hasta los hijos le pegan a los padres. Lo peor, los padres lo consienten. Oye, a mí capaz de que, aunque estoy en Cristo, hermano, mi hijo no tiene la autoridad para levantarme la mano. Y si me levanta la mano, le abro la puerta y le digo: te me vas. Y no te quiero ver aquí. Porque no es falta de amor, hermano. Es que están volviéndose rebeldes. Dios con la rebelión, Dios amaba a sus ángeles y Satanás un día se rebeló y a pesar de eso Dios lo echó. Pero estamos hechos de papel en este tiempo. Para las pulgas de mi abuelo agarra el cinturón y me mete 3 cintarazos. Hoy, hermanos, estamos desmeritando el reino de los cielos. Hoy en este tiempo los que nos decimos cristianos lo estamos malbaratando. Estamos viviendo la vida cristiana muy liviana. Y eso que Cristo ya viene. ¿Usted sabe que Cristo ya viene? Pues debería estar ya preparado. Pero no, usted sigue en los afanes del mundo, en las situaciones del mundo. Conoce más lo que pasó con este artista que murió que de la Biblia. Se lo aseguro.
¿Por qué? Porque su interés está en otro lado. Su interés no está en las cosas del reino. Pero ¿sabe lo que dijo Jesús? Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, para que todas las cosas te sean añadidas. Pero la gente no busca las cosas del reino. Busca sus afanes, sus egoísmos, sus preocupaciones personales. Dios no te mandó que te embarcaras, ¿o sí? Dios no te mandó. Pero ahí estás metido. Y por eso vives afanado, porque el diablo te atrapó. Porque no te has sabido administrar. Y tan es así que nada más pregúntate si has sido fiel a Dios. Nada más pregúntatelo y vas a ver la respuesta. Porque así ata Dios a las personas. Entonces imaginen la reacción de la familia cuando este hombre empezó a vender todo. Y entonces después fue y les dijo: ya, ahora sí vengan para que vean lo que encontré. Y seguramente ese hombre llegó a su familia y les mostró el tesoro. Porque eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Decirle a nuestra familia que hemos encontrado un tesoro. Ese tesoro se llama Jesucristo. No tiene valor. Lo que es Cristo en nuestra vida no tiene valor. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que tiene a Cristo no necesita nada. Puede poseer alguna cosa, puede disfrutar de algo, pero es secundario. Tengo a Cristo. Es lo más valioso que existe aquí sobre la tierra y sobre este universo. Así es que este hombre seguramente llevó a su gente y les mostró el tesoro. De tal manera que nosotros tenemos que mostrar el tesoro a nuestra familia. Enseñarles las riquezas del reino. Llevarlos a la Escritura y decirles: mira lo que Dios tiene para ti. ¿No quieres esta vida de paz? ¿No quieres que por fin tu matrimonio ya esté en paz? ¿No quieres que tus hijos por fin empiecen a caminar en obediencia? Es increíble que los padres no podamos tener en obediencia a nuestros hijos. Es increíble. Miren, hermanos, si ellos están viviendo en una casa aparte, adelante, que hagan lo que quieran. Pero si están en nuestra casa, ahí hay reglas. Y esta casa sirve a Dios y esta casa está en la iglesia. ¿No quieres ir a la iglesia? ¿No quieres? Bueno, entonces, bye. Nos falta carácter. Esa falta de carácter nos impide muchas cosas en el reino de Dios. ¿Con qué carácter moral nos presentamos delante de Dios a pedirle algo, cuando lo básico no lo hemos dado? ¿Sabe lo que le pidió Dios cuando la iglesia estaba formándose y empezaban las primeras congregaciones y el apóstol Pablo empezaba a formar a los pastores? Llamó a un joven llamado Timoteo al ministerio pastoral, un joven que por supuesto cumplía con todos los requerimientos, sobre todo espirituales y de compromiso en el reino de Dios. Y entonces, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 3, 1 Timoteo 1:3, Pablo le dice estas cosas a Timoteo: como te rogué que te quedaras en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandaras a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean discusiones más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, porque el propósito de este mandamiento es el amor, nacido del corazón limpio, de buena conciencia y fe no fingida. Algunos, desviándose de esto, se perdieron en vana palabrería. Pretenden ser doctores de la ley cuando no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman.
Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bienaventurado, que a mí me ha sido encomendado. Posteriormente, amados hermanos, cuando él discierne que hay una necesidad en la iglesia, porque el líder debe de tener compañeros, en el capítulo 3, le dice a Timoteo, palabra fiel, si alguno anhela obispado, o sea, ser pastor, buena obra desea, pero es necesario que el pastor sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que no sea dado al vino, ni amigo de peleas, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Que no sea un neófito, que no sea que envaneciéndose, porque la gente que no sabe es la que se envanece, porque el que sabe que le falta aprender, sabe que el conocimiento de Dios es tan amplio que nunca lo vamos a poder alcanzar. No hay cabida a la vanidad cuando nosotros somos siervos que nos estamos instruyendo. Pero el neófito se envanece y cae en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el descrédito y lazo del diablo. A los servidores, los diáconos, asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, ni codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos primero a prueba, y luego, si son irreprochables, podrán ejercer el diaconado. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganarán para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vean, hermanos, vean los requisitos que se necesitan. Así es que lo que Dios nos dice en su palabra muchas veces, a veces hasta nos quedamos cortos. Así que yo digo a los líderes que están liderando, están a prueba. No piensen que ya tienen todas las de ganar. Están a prueba porque la Biblia dice que los debemos de poner a prueba. Y si verdaderamente muestran, y si dan testimonio afuera y en su casa, bueno, entonces tomarán un lugar firme en el reino de Dios. Pero los obispos, los pastores, tienen que trabajar con sus hijos. Que obedezcan, que se sujeten, y si no, que les abran la puerta. Mi hijo tenía 8 años. Un día en su inocencia me preguntó, papá, ¿y si un día yo ya no quiero ir a la iglesia? Le dije, no estás obligado, hijo, porque esto es por convicción, no es por tradición,
ni tampoco es porque yo lo practico, es porque tú te convenzas de que Cristo verdaderamente es la solución para tu vida. Pero ¿sabes una cosa? Si algún día tú quieres apartarte y tú estás bajo mi cuidado y moras en mi casa, te quitas todo lo que tienes y dejas todo lo que está en esta casa y te vas sin nada a la calle. Porque todo lo que tenemos y todo lo que somos se lo debemos a nuestro Señor Jesucristo. Y duele el alma decirle eso a los hijos, pero esa es la verdad. Jesucristo nos ha dado todo su tesoro. Él murió en la cruz, hermano. Tú no sé si no alcanzas a entender todavía. Su nombre fue vituperado. Él fue masacrado por nuestra causa. Y a veces veo que mucha gente de la iglesia no ha entendido esto. Y es tan liviano en las cosas de Dios. Se le hace tan fácil no venir a la iglesia. Pero como siempre, al rato están llamando al pastor para que le solucione sus broncas. Porque aunque ellos a veces se atreven a cuestionar al pastor, sus enseñanzas, su conocimiento, no les alcanza su conocimiento para solucionar sus broncas cuando tienen el manual de vida en sus manos. Y yo creo que ya es tiempo que lo empiecen a usar, porque yo no soy San Ángel Gabriel. Tenemos una bronca. Vamos a ver lo que Dios dice. Entonces abren la Biblia y buscan la solución a sus problemas. Porque la labor del pastor es enseñarles a encontrar a su Señor para que su Señor les solucione sus problemas, no el pastor. Y mucho menos cuando nos decimos que tenemos muchos años en la iglesia. Peor, que tenemos mucho conocimiento. Pues yo creo que ya es justo que lo apliquen. Sobre todo, si son pastores y son líderes. Deben ya de aprender a buscar a su Señor. Yo lo aprendí. Hubo un momento de mi vida que me corté el cordón umbilical de mi pastor. Y entonces empecé a buscar aquí la solución. ¿Y saben qué encontré? Que el problema era mi carácter. Que el problema era mi actitud. Y entonces decidí renunciar a eso. Por eso, amados hermanos, cuando este hombre encontró las verdades del reino, lo consideró un tesoro. Invirtió todo lo que tenía, porque en el reino de Dios se invierte todo, no partes. No le des migajas a Dios, porque Él no es un limosnero. Él es el Rey de Reyes y el Señor de los señores, y merece lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestra entereza para aprender, lo mejor en nuestra entereza por nosotros cumplir con las responsabilidades que tenemos cuando estamos siendo enseñados. Él merece lo mejor de nuestra vida y de nuestro tiempo. Él merece nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Por eso, amados hermanos, el reino de los cielos, cuando se tiene acceso a Él, no debemos de ser livianos. Así me encuentro muchas cosas que pasan en la iglesia, por gente que fue liviana en el reino de Dios. Porque lo que sembramos cosechamos. Y al final terminamos mal. Yo esa historia la he visto muchas veces, con mucha gente. El problema es que si usted lo ha visto, ¿por qué no ha escapado de esas cosas? Así que ponte de pie en esta tarde, hermano. Ponte de pie. Tal vez tú en esta mañana no te hayas apropiado del reino de Dios.
Ahora sabes lo que cuesta. Cristo no es un juego. El conocimiento de la verdad no es un juego. Y es necesario que nosotros demos todo para Dios. Lo que ya no lo hemos apropiado, pues solamente tenemos que cambiar cosas y entender los principios que hoy se han mencionado. Los que no lo tienen, ahora ya saben lo que tienen que hacer si lo quieren. Les cuesta todo. No hay cabida para la duda. Somos una moneda en la mano de Dios y Él nos puede gastar como Él quiera. Se dice de un hombre en la Biblia llamado Job, justo, bueno, recto, apartado del mal, el cual sufrió el más grande oprobio sin merecerlo. Escuche esto, sin merecerlo. Perdió a todos sus hijos, perdió todas sus posesiones, todo lo que tenía, porque eso vale el reino. Perdió su salud incluso. Una sarna maligna lo invadió. Durante todo un año padeciendo esa enfermedad de día y de noche. Y no solo eso, él sentía que Dios no lo escuchaba. Pero un día Dios respondió a sus quejas, porque lo más que el hombre puede hacer es quejarse delante de Dios. Y él, siendo justo, no entendió por qué le pasaron las cosas que le pasaron. Entonces apareció Dios y le dijo: ¿quién eres tú? Ahora yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. En pocas palabras, lo puso en su lugar y lo ubicó. ¿Dónde estabas cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas cuando formé las Pléyades? ¿Dónde estabas cuando puse estándares a los confines de la tierra? Entonces Job comprendió que el reino de los cielos vale todo y que la recompensa vale la pena, pues Jesús dijo: recibirás 100 veces más y la vida eterna por recompensa. Así que cualquier cosa que nosotros demos, material, trivial, de cualquier cosa en nuestra vida, vale la pena por lo que Jesucristo un día, amados hermanos, Dios nos va a dar. Vale la pena el sacrificio, vale la pena el tiempo, vale la pena cualquier cosa. Yo sé que aquellos que se han adelantado, ellos anhelan que nosotros lleguemos delante de ellos y ellos nos abracen y nos digan: ¿ves cómo valió la pena? Ven, te quiero enseñar esto, mira lo que hay aquí. Yo ya me vi, hermano, corriendo allá arriba, abrazado con mi hermano, abrazado con mi madre, con aquellos que se me adelantaron, con hermanos de la congregación que fueron fieles y que Dios los consideró para el reino, y que me digan: venga, hermano, venga, pastor, bueno, en aquel día usted era mi pastor, pero hoy es mi hermano, hoy estamos aquí, venga, quiero mostrarle esto, es glorioso. Y yo sé que voy a correr, y yo sé que voy a estar ahí lleno de gozo de Dios, y que va a valer cada céntimo de mi vida, cada céntimo de mi pensamiento, cada céntimo de las cosas que me abstuve de este mundo, con tal de ver la gloria de Dios y de disfrutar esa belleza y de disfrutar a mis amigos y a mis hermanos y a mi familia que están en el reino, y abrazar a mi suegro y decir: suegro, ve cómo valió la pena. Yo ya me vi. Anhelo ese día. Anhelo ese momento.
Arde mi alma por dentro de estar ahí y ver el rostro de mi Señor y humillarme en su presencia y saber que valió la pena vender todo por causa del reino. De abstenerme de las cosas del mundo, de abstenerme de muchas cosas por la gloriosa paz y el gozo que inundan el reino de los cielos. Pero yo no sé si eso esté en tu corazón. Pero yo quisiera que estas palabras inyectaran tu alma y te hicieran valorar lo que Dios te ha otorgado por gracia. Y que cada día te esfuerces por el reino. Y si tú vienes por primera vez y no lo tienes, yo te invito a que vengas al frente. Ven al frente, accede al reino, arrebátalo. Vale la pena, no importa lo que dejes, vale la pena el reino. Jesús dijo, y Él es fiel, y Él sabe que esto es verdadero. Él dijo, vas a recibir 100 veces más. Dios te bendiga, ven al frente, gracias. ¿Alguien más? Pasa hijo, pasa, no tengas miedo, no tengas vergüenza, pasa. Arrebata el reino. La Biblia dice que el reino de los cielos es de los valientes y los valientes lo arrebatan. Pase, Dios le bendiga, gracias, Dios les bendiga. Allá viene alguien más, pasen, arrebaten el reino. Yo también un día pasé al frente, yo también un día escuché un mensaje como este y pasé al frente y el gozo de Dios no ha parado en mi vida. Vale la pena el reino de Dios, vale la pena tal vez ahorita no entender lo que estamos haciendo, pero un día estarán con Dios y verán que valió la pena que pasaron hoy aquí al frente.